La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 4. Decisiones de vida. No eres la víctima del mundo, sino más bien el amo de tu destino. Son tus elecciones y tus decisiones las que determinan tu futuro. Roy Bennett. Todavía estando en los cedros del Líbano, NN conoció a Simón, un puertorriqueño radicado en Cali, que trabajaba como piloto para un grupo de narcotraficantes de la ciudad. Según contaban algunos allegados, el hombre de unos 25 años había despilfarrado una gran fortuna por cuenta de su brutal adicción a la cocaína, al licor, a la rumba, a las mujeres y a toda clase de lujos. Un jueves, el boricua recogió a NN en el colegio a eso de las 2:30 de la tarde, con medio kilo del alcaloide, aduciendo con mucho orgullo que estaba acabadita de hacer y que era para su consumo personal. El muchacho comprendió el mensaje y supo que la rumba sería larga, por lo que le dijo que primero lo llevara a su casa para almorzar y cambiarse de ropa. Simón le comentó en el carro que tenía un cuarto de una garrafa de aguardiente, y NN le agregó media botella de brandy que su padre tenía en un minibar. Luego recogieron a 2 amigos más y cada uno contribuyó para llenar dicho envase, aportando cerveza y whisky a la peligrosa mezcla. Desde las 4:30 de la tarde de ese día comenzaron a beber, a fumar cigarrillo y a consumir coca de la más alta calidad. Cuando el alcohol empezaba a escasear, hacían paradas en diferentes lugares, donde nuevamente se abastecían para seguir la ruta de su locura. A las 12:30 de la noche decidieron irse para un bar en la zona norte de Cali. Hablaron con el dueño y Simón le dio un dinero adicional para que los atendiera como reyes y les permitiera consumir la droga en la mesa, para no tener que ir hasta el baño. Estuvieron en ese lugar hasta las 4 de la mañana, y cuando llegaban a Ciudad Jardín, uno de los mejores barrios del sur de Cali, se toparon con un puesto de control de la policía y los detuvieron. Afortunadamente para ellos, el capitán al mando conocía a Simón, y después de un efusivo abrazo, este lo invitó a estacionar el vehículo a un lado de la carretera para seguir la rumba junto a los uniformados, quienes le agradecían por los tragos y la cocaína que, según decían, habían llegado en el momento oportuno. En medio de ese desorden, como a las 5 de la mañana, NN le preguntó a uno de los policías que portaba un fusil IM Galil, que si le permitía disparar contra una valla de publicidad que tenían enfrente. Sin dudarlo, el uniformado ebrio le dijo: «Claro, mijo, con mucho gusto, ni que estuviéramos bravos». Inmediatamente le quitó el seguro, lo montó y lo puso en sus manos. Cuando el muchacho estaba listo para accionar el arma, José, el otro amigo que los acompañaba, preso del pánico, le gritaba y le rogaba que por favor no hiciera eso, que cómo se le ocurría, que si se había vuelto loco. Ante las inesperadas súplicas, NN desistió de la idea, y muy triste le devolvió el fusil al amable policía. Ya eran casi las 6 de la mañana cuando Simón dijo que se iba a descansar y que los iba a llevar de regreso a sus casas. Pero en un acto que solo puede caber en la mente de un adolescente enajenado, NN rechaza la oferta y convence a José para que se vayan con los oficiales a la estación donde ellos se dirigen, porque él está seguro que allí les pueden brindar una cama por unas cuantas horas. Ingenuamente su amigo acepta la invitación y ambos, con una buena dosis de cocaína en la cabeza y en sus bolsillos, se suben a una patrulla y se marchan rumbo al comando de Siloé. Soñando que los van a recibir como en un hotel 5 estrellas, al llegar a la entrada de ese cuartel, el capitán les ordena bajarse del vehículo, se despide de ellos y los deja fuera del edificio. El par de irresponsables, totalmente alcoholizados y drogados, se sorprenden por la mala atención que al final les ofrecieron, y se quedan afuera, mirando para todas partes. José se comunica con su preocupada madre y le dice que por favor lo recoja en la estación de la policía, pero que se tranquilice, que no ha pasado nada. Mientras tanto, NN observa que está saliendo un auto con un oficial que meses antes lo había sorprendido con marihuana, al que tuvo que darle casi $30 para que lo dejara ir sin problema. El joven le hace señas, el agente lo reconoce, y cuando se detiene NN lo saluda y le dice que sí, por favor lo lleva donde una tía que vive cerca, porque se quedó sin dinero, pero que él tiene otra forma de pagarle. En medio de risas con sus compañeros, el policía le dice que suba y procede a llevarlo donde el familiar. En el camino, el oficial le pregunta que cómo piensa pagarle. Y con una torpeza de otro mundo, NN saca una bolsa con más de 40 gramos de cocaína que le había regalado Simón y le dice: «Con esto. Es lo único que tengo». La respuesta del uniformado fue: «Huye, hermano. Yo me lo puedo llevar preso ahora mismo por posesión de droga y por intento de soborno. Quiero que sepa que usted está metido en un grave problema conmigo. Pero, ¿sabe qué voy a hacer en vez de arrestarlo? Lo voy a llevar a casa de su tía, le voy a contar toda la verdad a ella y le voy a entregar el paquetico que usted muy generosamente me acaba de dar».
NN se agarra la cabeza y le suplica que, por favor, no le haga eso. Que va a tener serios líos con la familia, especialmente con su padre. El policía le dijo, ¿y a mí qué me importan sus problemas? Aprenda a comportarse y madure. Ya le dije qué es lo que voy a hacer con usted y deje de chillar, que los hombres no lloran. A menos de una cuadra de la casa de su tía, NN seguía rogando para que el oficial desistiera de la idea. Pero él le decía rotundamente que no y que se callara, que ya no quería escucharlo más. Cuando llegaron, la tía se asustó al ver la patrulla de la policía enfrente, y tras un cordial buenos días el agente le dijo, «Señora, no se preocupe, aquí traemos a su sobrino que no tenía dinero para el bus. Prepárele un buen desayuno, que este muchacho tiene mucha hambre y necesita descansar». Segundos después se fueron con la droga y todos se reían del susto que le habían hecho pasar a NN. Al entrar, su tía le sirvió un desayuno que él casi no puede digerir, porque uno de los efectos de la cocaína es precisamente la inapetencia. Tratando de disimular, como pudo se comió todo y dijo que necesitaba dormir. Allí durmió hasta las 5 de la tarde y luego retornó a su casa, donde le esperaba una fuerte reprimenda por haber desaparecido desde el día anterior sin decir nada. Para su fortuna, Don Juan estaba fuera de la ciudad y el regaño de su madre era más fácil de soportar. Al cabo de 7 meses estudiando en el mismo colegio, NN decide emprender una nueva aventura, y pone sus ojos en una docente de preescolar, 12 años mayor que él. Lucy, como se llamaba la profesora, se sorprende al ver que un menor de edad la estaba rondando, visitándola en su salón de clases y, en cierta forma, coqueteándole. El malintencionado joven pensaba que tener sexo con una mujer mayor, y además maestra, resultaría ser algo novedoso y excitante. Con el paso de los días, y ante la mirada atónita de muchas estudiantes que diariamente veían la increíble escena, NN terminó convenciendo a Lucy para que salieran. En esa época, tal acción no era considerada un abuso de menores, como lo es hoy en día. Siendo una mujer adulta, que le llevaba la delantera en muchos aspectos de la vida, la maestra optó por no aplicar el sentido común, y sin saber dónde se estaba metiendo se dejó seducir por las palabras y la fachada de un adolescente mentiroso, inmaduro, drogadicto, mujeriego e irresponsable. Ella jamás se detuvo a calcular los riesgos que estaba corriendo, y a él tampoco le interesaba que ella pensara en eso, ya que su objetivo era sacarle el máximo provecho en todos los sentidos. Fue así como empezaron a salir. Vinieron los besos, las caricias, los abrazos, los moteles y mucho más. Obviamente, quien pagaba todos los gastos era la profe, pues el pequeño monstruo era apenas un estudiante de 8º grado, que lo único que sabía producir eran problemas y de la mejor calidad. Él le confesó que fumaba marihuana y de allí en adelante la mujer lo llevaba donde su proveedor y le daba el dinero para comprar la onza cada semana, sin objeción alguna. Todos sus amigos no podían creer en lo que se había metido, y riéndose de sus nuevos planes le aconsejaban que aprovechara mientras pudiera. En el colegio ese era el chisme de la semana, del mes y del año. Para las niñas que habían pasado por las manos del descarado, era casi imposible creer lo que sus ojos veían, cada vez que lo encontraban visitando a la docente durante los recesos. Poco tiempo después, los padres de NN conocieron a su nueva conquista, y cuando vieron que se trataba de una mujer mayor, a su madre casi le da un soponcio. Pero se quedó callada. Don Juan, por su parte, no tenía nada que decir, porque la primera esposa que él había tenido le llevaba 13 años. En medio de la aventura, el joven seguía con su vida desordenada, consumiendo droga, bebiendo y, por supuesto, acostándose con toda mujer que declaraba un objetivo militar. Buscando obtener más réditos económicos, Amanda y Don Juan compran sobre planos una casa en el barrio El Ingenio, una propiedad mucho más grande y, por supuesto, más costosa. Mientras la compañía constructora terminaba la obra, rentaron un inmueble en otro sector de la ciudad por espacio de 1 año. NN recién acaba de cumplir 18 años, y la relación con la profesora había traído cierta calma y tranquilidad a la vida de sus padres, ya que ellos la consideraban una persona hecha y derecha, y nunca imaginaron que le pudiera patrocinar el uso de la droga a su hijo. Primera decisión: deja la cocaína. Previo a un fin de semana, a finales de junio de 1991, el joven le inventó a la maestra una película estilo Hollywood, como solo él sabía hacerlo, y se fue a la finca de uno de sus amigos, hijo de un reconocido narcotraficante, donde celebraron una fiesta de cumpleaños durante 2 días. Como siempre, había bellas mujeres dispuestas a todo, drogas en platos que servían como pasabocas, licor de todas las clases, abundante comida, una orquesta de salsa en vivo y un DJ de música electrónica. Y claro está, decenas de guardaespaldas dentro y fuera de la propiedad, con chalecos antibalas y fuertemente armados. Curiosamente, NN se sentía algo incómodo, y de la nada,
Estando en ese sitio tomó la decisión en su mente y en su corazón, que esa sería la última vez que usaría cocaína. Eso sí, la segunda noche se olió todo lo que pudo y consumió hasta las 8 de la mañana del día siguiente, cuando fueron a dejarlo enfrente de su casa. A partir de ese momento, y como si un poder sobrenatural hubiese sido derramado sobre su vida, le puso punto final al consumo de esa peligrosa droga. Sus compañeros de desorden intentaban sonsacarlo todo el tiempo ofreciéndole polvo blanco recién elaborado, pero extrañamente nada movía al decidido muchacho de su firme posición. Prefirió seguir con la marihuana, aduciendo que era natural, que no tenía químicos y que, según él, la podía controlar. Segunda decisión, se aleja de malas influencias. Aunque continuaba saliendo a diferentes sitios de rumba, fincas y demás, cuando veía cómo se transformaban sus amigos después del primer pase de coca, NN ya no disfrutaba de esos momentos, de sus reacciones, ni de la nimiedad de sus conversaciones. Razón por la cual se fue alejando de ellos, y eso le sirvió para afianzarse aún más en la radical determinación que había tomado meses atrás. Para esos días, el insólito personaje de esta historia, ya lleva 5 meses cursando 9º grado en su 10º colegio, El Hermoso Niño. Este era un centro educativo donde iban a parar los hijos de papi y mami que expulsaban de las diferentes escuelas de la ciudad. Su rector era un apasionado por el fútbol, y allí acogía a jugadores en formación de las mejores escuelas y equipos de Cali. De hecho, todo aquel que jugaba bien y que hacía parte de la selección del colegio, recibía una que otra ayudita, académicamente hablando. Por supuesto, esa oportunidad no la iba a desaprovechar NN, quien rápidamente demostró su talento y fue llamado a pertenecer al equipo de dicha institución. Un día, durante un partido de campeonato, tuvo una actuación tan destacada que al final del encuentro fue contactado por un entrenador de la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora, para que probara suerte en esa reconocida organización. A la semana siguiente se presentó a los entrenamientos y quedó en el equipo. Lo inscribieron en el torneo que se iba a disputar en cuestión de semanas, y día a día se entrenaba con gran intensidad, pero obviamente, con la ayuda extra de la marihuana. La competencia por un puesto en el equipo principal era muy dura, ya que para muchos muchachos de escasos recursos que hacían parte de la escuela, llegar al fútbol profesional era la única opción de vida para sacar adelante a sus familias, huir de la pobreza, de las drogas y de la delincuencia. Al cabo de 7 meses entrenando en ese importante club deportivo, una tarde, mientras participaba de una práctica, entró con mucha fuerza a disputar un balón con otro jugador. Ambos se tiraron de forma violenta en plancha, pero NN se llevó la peor parte. Recibió todo el impacto de ese choque en los testículos y tuvo que ser retirado del terreno de juego, cargado por varios de sus compañeros. Luego de 24 horas soportando un terrible dolor, fue llevado de urgencias donde un especialista, quien tras una ecografía determinó que el golpe había ocasionado un serio hematoma en el lado derecho y que tenía que ser operado inmediatamente. La cirugía duró aproximadamente 2 horas y todo salió como se esperaba. La equimosis fue removida sin ningún inconveniente y el urólogo ordenó que NN permaneciera en el hospital por un día, para ser debidamente monitoreado. A mediodía lo subieron a una habitación en el 5º piso de ese centro asistencial y, aún con el suero en su brazo derecho, cuando su mamá entró al baño llamó a uno de sus amigos, le dijo que lo acompañara esa noche, pero que por favor le llevara marihuana urgentemente. Convenció a su madre para que se fuera a casa tranquila, porque ya tenía quien se quedara con él. Eran las 5:30 de la tarde cuando llegó Alonso, su amigo. Cenaron, armaron un porro gigante, y con mucha dificultad para caminar sosteniendo el portazuero, salieron al balcón de ese cuarto, y sin ningún reparo se fumaron el cigarrillo de yerba, riéndose de su atrevimiento. Al otro día fue dado de alta y, además de un antibiótico para evitar cualquier infección, le prescribieron pastillas para el dolor y le recomendaron el uso de un suspensorio, hielo para desinflamar y, por supuesto, mucha quietud. Quietud que duró menos de 2 días, pues su amigo Alonso, en compañía de George, lo recogieron para sacarlo del encierro y, claro está, para ir a comprar la infaltable cannabis. Todavía dolorido y caminando lentamente se subió en la parte de adelante del vehículo, pusieron la música estridente de siempre y se fueron rumbo al barrio Bretaña, donde usualmente compraban la marihuana. Al llegar, Alonso vio de lejos a un jíbaro, expendedor de drogas, que semanas antes le había robado un dinero. NN le dijo que se acercara y sin pensar en su convalecencia, se bajó del auto, se puso la mano en la cintura simulando que tenía un arma y le ordenó al hombre que se subiera al carro. El sujeto, un habitante de la calle, obedeció muy asustado y rogaba para que no lo fueran a matar. Prácticamente secuestrado se lo llevaron al sector de Pance, y en un trayecto de casi 1 hora George lo golpeaba violentamente, mientras le lanzaban toda clase de improperios. Luego de estacionar el vehículo en una zona boscosa, bajaron al individuo.
NN le ordenó que se quitara la ropa y posteriormente le dijo a sus amigos que lo golpearan para que aprendiera la lección. Sin dudarlo, ambos arremetieron contra el indefenso sujeto, propinándole múltiples patadas y golpes en la cara, el cuello, la espalda y las costillas. 10 minutos después de esa cruel paliza, le lanzaron la ropa a lo más alto de un árbol y huyeron de la escena, dejando malherido al pobre hombre. Como si nada malo hubiese sucedido, se detuvieron en un parque a fumar marihuana en medio de burlas y comentarios sarcásticos, justificando lo que habían hecho, hasta que cayó la noche y se fueron a sus casas. Pasado un buen tiempo, recuperado el testículo y alejado de la vida nocturna, de la cocaína y de ciertas amistades, la relación con sus padres, especialmente con don Juan, mejoró notablemente. No obstante, ya viviendo en la casa nueva del barrio El Ingenio, la dependencia a la marihuana se acentuaba y empezaba a generar irritabilidad, dificultades para dormir y, uno que le preocupaba muchísimo, era que si desayunaba antes de fumar, su organismo rechazaba los alimentos y terminaba vomitando. Todos en la familia estaban convencidos de que él ya había superado el tema de las drogas, menos su hermano menor Felipe, quien durante años se vio expuesto a un pésimo ejemplo y sabía muy bien en qué pasos andaba NN. En el colegio, el caprichoso joven no solo se destacaba en el deporte, también lo hacía como uno de los peores estudiantes en uno de los grupos más conflictivos e indisciplinados de toda la escuela. Él era un líder negativo que junto a otros 3 o 4 promovían la guerra de tizas, ponían colas de papel en las faldas o pantalones de compañeros que se dormían en clase y les prendían fuego. En canecas de basura metálicas tiraban mochilas con cuadernos y libros de todo aquel que se descuidaba, luego les lanzaban un fósforo y las desaparecían. Varias veces, cuando sonaba el timbre para entrar a la clase de español, antes de la llegada del maestro, caracterizado por ser bonachón, noble y tranquilo, los más de 30 estudiantes, entre hombres y mujeres, bajo la dirección técnica de NN y sus secuaces, se armaban con abundantes bolas de papel, y apenas el profesor ingresaba al salón se desataba una batalla campal que no respetaba ni al propio docente. Así podía pasar más de un minuto, tiempo en el cual todos, a excepción del profesor, escapaban de orinarse de la risa. El chico problema también era conocido por su consumo de marihuana en compañía de un amigo que, casi todos los días lo recogía en una moto Ninja 750 centímetros cúbicos, a eso de las 6:30 de la mañana, con cigarrillos de hierba gigantes. Una vez se los fumaban, salían en la motocicleta rumbo al colegio, sin ningún tipo de protección y rebasando los 140 kilómetros por hora. Su objetivo, simplemente llamar la atención. Aunque continuaba saliendo con la profesora, más por interés que por cualquier otra cosa, su desenfreno y promiscuidad sexual tomaban mucha fuerza, y llegó a tal desfachatez que usaba el vehículo de Lucy, la maestra, para terminar en moteles con otras mujeres. Como compañera de clase en El Hermoso Niño, tenía a la muchacha más hermosa de la escuela, María Alejandra. Una chica de 16 años, novia de un joven de 10º grado del mismo colegio, quien era hijo de una prestigiosa y adinerada familia de la ciudad de Cali. Tanto Nene como María Alejandra no se soportaban. Él pensaba que ella era muy creída, y ella que él era un degenerado. Sin embargo, un día se vieron obligados a trabajar juntos durante una de las clases, y el caballero no perdió la oportunidad para cortejarla, aunque sabía que estaba comprometida. El proyecto en grupo sirvió para que limaran asperezas, y de un momento a otro se hicieron muy buenos amigos. A tal punto que un día, ella lo invitó a su casa con la excusa de que le iba a explicar unos problemas de álgebra, materia que Nene odiaba y que no entendía en absoluto. Cuando llegó a su residencia pasaron unos cuantos minutos, y desde ese instante se enredaron en una aventura obsesionada, como de película. Fueron meses teniendo encuentros sexuales todas las semanas, en los que no importaba la hora, el lugar, ni quién estuviera a su alrededor. Con el equipo de fútbol del colegio salieron campeones del torneo más importante a nivel de escuelas. Su actuación fue tan notable que lo invitaron a ser parte del equipo Juventud Sport, propiedad de Roberto Ramírez, hijo menor de Manuel Ramírez Valenzuela, uno de los líderes del entonces Cártel de Cali. Tercera decisión, resuelve situación militar. Gracias a su buen desempeño deportivo, Roberto se ofreció para ponerlo en el fútbol profesional colombiano, pero Nene se negó a seguir con su carrera futbolística y le surgió otra disparatada idea, viajar a Estados Unidos para, según él, ingresar al mundo del narcotráfico por medio de un amigo que estaba metido en el negocio desde hacía más de 10 años y que vivía en la ciudad de Nueva York. Pensando primero en dejar resuelta su situación militar, ya que en Colombia el servicio en las Fuerzas Armadas es obligatorio, recurrió a un doctor especializado en otorrinolaringología y le solicitó su historia clínica, donde se documentaba la pérdida de la capacidad auditiva del oído derecho, debido a la ruptura del nervio del tímpano luego de ser atropellado por un auto cuando tenía 12 años. Con el informe médico en sus manos,
y convencido de que una vez más iba a salirse con la suya, llegó a la sede del batallón Pichincha antes de las 6 de la mañana, un miércoles. Empezó a hacer la fila para su ingreso a las instalaciones, y después de una hora autorizaron la entrada en grupos de 20 personas. Cientos de hombres, de todos los estratos sin haber terminado la secundaria, estaban congregados en ese lugar. Unos viendo la posibilidad de alistarse en las filas del ejército como única opción de vida. Y otros, como NE, tratando de evadir su responsabilidad con la patria. Al cabo de 4 horas los llevaron a un salón y les ordenaron quitarse la ropa. 5 minutos después ingresó un capitán en compañía de un médico que, usando el mismo guante, le examinaba los testículos a cada uno de los posibles reclutas. Aún no era su turno cuando, en un intento impulsivo por hablar con el alto oficial, rompió el orden para enseñarle los papeles y el uniformado le gritó: «¿Qué te pasa, gran malparí? ¿Por qué te salís de la fila? Esta no es tu casa, regresa a la formación ya mismo». De allí en adelante, el día se tornó bastante oscuro para un chico que se había mal acostumbrado a estar por encima de las reglas y de la autoridad. Luego de pasar el examen, les ordenaron que formaran en el patio principal y que allí debían permanecer para más tarde abordar los buses que los llevarían a las diferentes zonas del país. NN estaba desconsolado. Ya eran las 12 del día y no había desayunado, pero era tal la preocupación que ni hambre sentía. 2 horas y media después, bajo un sol sofocante, el joven observó que el capitán se acercaba y decidió abordarlo por segunda vez. Su ensayo volvió a fracasar, y en esta ocasión con peores consecuencias, ya que sin permitirle hablar, el militar le gritó: «Ya venís a joder vos otra vez, triple hijo. Te cambias de fila ya mismo. Te vas para Tolemaida Gran Web». Casi llorando, NN pensaba que no había salida, y su ansiedad aumentaba mucho más, ya que la base militar de Tolemaida, localizada en el departamento de Cundinamarca a 351 kilómetros de Cali, era considerada zona roja por la guerra que se libraba en ese tiempo con la guerrilla de las FARC y otros grupos insurgentes. Además, todos los que llegaban a prestar servicio sin haber terminado la escuela secundaria eran denominados soldados rasos. Es decir, los que ocupan el escalafón más bajo después de recluta en la cadena de mando, y generalmente son los primeros en ir al frente de batalla. El reloj seguía corriendo y marcaba las 7:30 de la noche. Totalmente incomunicado, NN no tenía cómo avisarle a su madre lo que pasaba. Sin embargo, Amanda intuía que algo no estaba bien y que quizás a su hijo ya lo habían reclutado. Se comunicó con su mamá, y muy preocupada le dijo lo que estaba sucediendo y le pidió que le ayudara a orar por un milagro. Antes de rezar, la abuela, bastante iracunda, llamó a don Juan, le gritó que hiciera algo por su hijo, que no fuera tan desalmado, y después le colgó el teléfono. El padre de NN ni se inmutó. Se fue a dormir con una tranquilidad asombrosa y pensando: que se lo lleven, para que aprenda a ser hombre. 10:45 de la noche, el capitán pasa haciendo una nueva ronda, pero esta vez el angustiado joven opta por esconderse detrás de un tipo robusto que estaba delante. El oficial sigue de largo y comienza a gritar: «Reclutas, ya se les acerca la hora a todos. Así que prepárense porque en pocos minutos estarán saliendo rumbo al destino que les corresponde, para que les sirvan a nuestra amada Colombia». Con gran resignación, a las 11:30 de la noche, ya esperando que lo suban al bus que lo llevará lejos de su casa y de toda comodidad, el muchacho inclina su cabeza y llora. Justo en ese momento vuelve a pasar el capitán y dice en voz alta: «Todos los que no quieran alistarse en el ejército, den un paso a la derecha ahora mismo». NN, siendo bastante cauteloso, esperó a que más de 20 de sus compañeros se adelantaran a tomar la decisión, y una vez vio que ya había suficientes desertores, él también saltó y se unió al grupo. Hasta ese momento, y después de todo lo que había vivido con aquel militar, solo se decía a sí mismo: ver para creer. Sorpresivamente, el uniformado les dio la orden de avanzar en fila rumbo a la salida principal, ubicada a unos 850 metros de distancia, al tiempo que les indicaba que en 2 días podían acercarse a las oficinas y reclamar su respectivo documento. Caminando lentamente y tratando de que su verdugo no lo viera, el muchacho no veía la hora de estar afuera, para creer que era verdad lo que le estaba sucediendo. A escasos 10 metros, en medio de una gran multitud, pudo ver a su madre y a una prima que, llorando, esperaban su salida. Al encontrarse se abrazaron, se besaron y regresaron a casa, después de un largo y agotador día. A la mañana siguiente, don Juan se enteró de todo lo ocurrido y no pronunció ni una sílaba. Cuarta decisión. Se abre camino. Luego de asegurarse que tenía en sus manos la libreta militar, se la enseñó con gran orgullo a sus padres, y acto seguido les dijo que él se quería ir como estudiante de intercambio y que necesita su ayuda financiera. Ellos no dudaron en apoyar su decisión y 3 días más tarde el joven se inscribe en el centroamericano.
entidad donde tramitaría el viaje y en la que empezó a tomar clases de inglés. Siendo un terrible estudiante, aprender otro idioma era algo casi imposible, por lo que se dedicó a conquistar mujeres y a hacer lo que siempre hacía, las usaba y después las desechaba. Mientras gestionaba todo lo necesario para viajar a Estados Unidos a través de un intercambio estudiantil, los encargados del programa le sugirieron que lo mejor era falsificar los documentos ya que, por tener 20 años, corría el riesgo de no ser aceptado. Esto debido a que ya estaba cerca de alcanzar la mayoría de edad, que en ese país corresponde a los 21. Inmediatamente buscó la ayuda necesaria, pagó un dinero por los favores recibidos y regresó a terminar los trámites con 2 años menos en el calendario. 2 días después enviaron todos los papeles a la embajada americana en Bogotá, y cuando los recibió nuevamente en Cali, se encontró con la extraordinaria noticia de que le habían aprobado la visa. En ese momento, se volvió como loco. Bueno, un poco más de lo que ya era. Comenzó a correr, a gritar, a saltar, llegó hasta la cocina y cargó a la empleada doméstica, que ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo. Sus padres y sus hermanos se alegraron con él, pero Amanda, como toda buena madre, empezó a llorar, lo abrazó y le dijo que lo iba a extrañar mucho. Cuando regresó al centro americano para la firma de unos formularios y para recibir ciertas indicaciones, le insistieron en que una vez viviendo en el exterior, debía esconder y refundir el pasaporte con la visa estadounidense, ya que este revelaba su verdadera edad y eso le podía acarrear la expulsión inmediata. Aún faltaba algo más. Gracias al fútbol le otorgaron una beca en la secundaria Notre Dame de Peoria, estado de Illinois, a 2 horas de Chicago, una de las más prestigiosas y reconocidas escuelas del país. Sus padres, muy emocionados, hacen la compra del tiquete y salen en busca de gran cantidad de ropa para que su hijo estuviera bien, especialmente durante el invierno. Faltando 2 semanas y media para viajar, justo cuando salía a fumar marihuana y a jugar fútbol en un parque cerca de su casa, observó que un auto con vidrios oscuros se estacionó enfrente. Pensando que podía ser una persona conocida, esperó a que alguien descendiera. Y vaya sorpresa. Se trataba de una amiga de la infancia y su novio, quienes habían ido a recoger a su hermana para ir a comer. El hombre pertenecía al cartel del norte del valle, y años atrás, cuando Nene estaba perdido en la cocaína, se ganó su confianza y lo estafó. Cuando lo vio después de tanto tiempo, el muchacho no tuvo otra opción que saludarlo y desaparecer rápidamente. Al otro día Angélica le dijo que Javier Henao, el novio de su amiga, le había comentado la noche anterior que 4 años antes junto a otra persona, tenían pagado a un sicario para que asesinara a su hermano por lo que había hecho. Pero que 24 horas antes de perpetrar el crimen le contaron a su jefe lo que tenían planeado y este, con mucha vehemencia, les advirtió que ni siquiera fueran a tocar a ese muchacho. Ante la insistencia de su hermana por querer saber qué era eso tan malo que él había hecho, Nene no quiso hablar del tema y prefirió irse. Enfocado en el viaje, días después el chico recibe un sobre proveniente de Estados Unidos, que incluía las fotografías de la familia con la que vivirá, y cuyos miembros no tienen la más remota idea de la clase de personaje que van a tener en su casa por un año. Tras un profundo análisis, lo único que le interesó de las fotos fue una rubia de ojos azules, hija de los padres anfitriones, por la que el sinvergüenza ya suspiraba y hasta hacía planes. Durante los últimos días en Cali, sus amigos le hicieron toda clase de despedidas, y él también aprovechaba lo que le quedaba de tiempo para decirle adiós en persona a varias de sus amiguitas. Una tarde, conversando con sus padres sobre diferentes temas, la empleada interrumpió para decirle a Nene que tenía una llamada. Al tomar el teléfono inmediatamente reconoció la voz y se dio cuenta que se trataba de María Alejandra, la compañera de clases del hermoso niño. Se saludaron y rápidamente ella le dijo que tenía que hablar con él de algo muy serio. Sin dudarlo, Nene le preguntó que qué pasaba y la chica le respondió que estaba embarazada, pero que no sabía quién era el padre. En ese momento, el desafiante joven creyó que su vida se derrumbaba. No obstante, tuvo el coraje para decirle que si él tenía algo que ver en el asunto, se haría cargo con el mayor de los gustos. La confundida muchacha se despidió diciéndole que ella le dejaría saber. Nene colgó el teléfono y corrió a contarle a sus padres, quienes sabían de la aventura en la que había estado metido su hijo. Por lo que don Juan le dijo: ni se te ocurra aparecerte por allá, porque quizás te matan. Lo mejor que puedes hacer es irte cuanto antes para Estados Unidos. Durante el último fin de semana en Cali, su madre organizó una cena familiar de despedida, y el día lunes, en compañía de su esposo y de sus otros 2 hijos, lo llevaron al aeropuerto. En medio de una gran efusividad, lágrimas y muchos consejos sobre buen comportamiento, le dieron la bendición y le dijeron adiós.